En el siglo VI, antes de nuestra era, cuando Egipto dominaba el Nilo y Babilonia representaba el corazón cultural del Oriente Próximo, en las áridas mesetas del actual Irán comenzaba a gestarse una transformación inesperada. Persia no era entonces un imperio, ni siquiera una gran potencia. Era un pueblo subordinado bajo la autoridad de los medos, integrado en una estructura política que parecía inquebrantable. Durante generaciones, los persas habían vivido en la periferia del poder, sin que nadie sospechara que desde aquellas montañas surgiría la mayor fuerza política de su tiempo. Ciro II, a quien la historia recordaría como Ciro el Grande, no heredó un trono imperial. Heredó una posición secundaria dentro de un sistema dominado por otros. Sin embargo, poseía una visión distinta. Hacia el año 550 a.C., lideró una rebelión contra el rey Medo Astiages. No fue solo una guerra militar, sino estratégica. Ciro logró atraer a nobles medos descontentos, y tras derrotar a su antiguo señor, no arrasó el reino vencido. Lo integró, conservó estructuras administrativas y aseguró continuidad. Esta decisión marcaría la diferencia entre Persia y los imperios anteriores, que habían gobernado mediante el terror. Consolidado el control sobre Media, Ciro dirigió su mirada hacia el oeste. El reino de Lidia, gobernado por Creso, parecía invulnerable gracias a su riqueza y sus alianzas con ciudades griegas. Sin embargo, la campaña persa fue rápida y decisiva. La caída de Sardes sorprendió al Mediterráneo. Las ciudades griegas de Asia Menor pasaron a dominio persa, ampliando el horizonte del nuevo poder emergente. Pero el verdadero punto de inflexión fue Babilonia. Sus murallas eran consideradas inexpugnables, y su prestigio milenario la convertía en símbolo de legitimidad imperial. En el año 539 a.C., el ejército persa desvió el curso del río Éufrates y penetró en la ciudad durante la noche. La conquista fue casi incruenta. Lo que siguió definió el carácter del imperio. Ciro restauró templos, respetó cultos locales y permitió el regreso de pueblos exiliados. En lugar de presentarse como conquistador extranjero, se proclamó protector y restaurador. El llamado Cilindro de Ciro proclamaba respeto por tradiciones y dioses locales, proyectando una imagen de legitimidad ante sus nuevos súbditos. Con Babilonia bajo su control, el imperio persa se extendía desde el valle del Indo hasta el Mediterráneo. Sin embargo, su verdadera innovación no fue territorial, sino administrativa. El vasto territorio fue dividido en satrapías gobernadas por sátrapas responsables ante el gran rey. Cada región mantenía sus leyes, costumbres y religión, siempre que pagara tributo y reconociera la autoridad central. Se construyeron caminos reales que conectaban miles de kilómetros y un sistema de mensajería que garantizaba comunicación eficiente a través del imperio. Persia no solo conquistaba territorios, construía una red de integración política y económica. Tras la muerte de Ciro en una campaña oriental, su hijo Cambises II amplió el dominio hacia Egipto. Aunque logró la conquista, su reinado estuvo marcado por tensiones internas y rumores que debilitaron la estabilidad imperial. A su muerte, el imperio enfrentó una crisis sucesoria que amenazó con fragmentarlo. Fue entonces cuando emergió Darío I, quien consolidó el poder, reorganizó el sistema fiscal y reforzó la estructura administrativa, asegurando que aquel imperio naciente no fuera un fenómeno pasajero, sino una fuerza destinada a dominar el mundo antiguo durante generaciones. Bajo el reinado de Darío I, el imperio persa dejó de ser únicamente una potencia en expansión para convertirse en una estructura política sólida y sofisticada. Darío comprendió que gobernar un territorio tan vasto
requería algo más que victorias militares. Reorganizó las satrapías, estableciendo límites claros y separando la autoridad civil de la militar para evitar acumulaciones peligrosas de poder. Implantó un sistema tributario proporcional a la riqueza de cada región, garantizando ingresos constantes sin destruir las economías locales. Introdujo el darico de oro como moneda imperial y fortaleció las rutas comerciales que conectaban Asia Central, Mesopotamia, Egipto y Anatolia. Las carreteras reales y el sistema de mensajería permitían que órdenes y noticias recorrieran miles de kilómetros con una rapidez sin precedentes. El imperio no solo era grande, era funcional. Sin embargo, ningún poder crece sin despertar resistencia. En las costas del Asia Menor, las ciudades griegas bajo dominio persa comenzaron a inquietarse. La revuelta jónica, iniciada en el 499 a.C., fue más que una rebelión local. Fue el primer gran desafío ideológico al dominio aqueménida. Atenas intervino incendiando Sardes, lo que convirtió el conflicto en una cuestión de prestigio imperial. Darío sofocó la revuelta con determinación, pero decidió llevar la guerra al territorio griego para evitar futuras intervenciones. En el año 490 a.C., las fuerzas persas desembarcaron en Maratón. El ejército ateniense, inferior en número, enfrentó al imperio más grande del mundo conocido. Contra toda expectativa, los griegos vencieron. Aunque la derrota no debilitó gravemente a Persia, sí afectó su reputación de invencibilidad. Para las polis griegas, Maratón demostró que el gigante podía ser derrotado. Tras la muerte de Darío, su hijo, Jerjes, primero retomó el proyecto de conquista con una escala aún mayor. Durante años, reunió tropas de todo el imperio y construyó puentes flotantes sobre el Helesponto para cruzar hacia Europa. En el 480 a.C., un ejército multinacional avanzó sobre Grecia. En el paso de las Termópilas, un pequeño contingente liderado por Leónidas resistió hasta el final, convirtiéndose en símbolo de sacrificio. Atenas fue evacuada y posteriormente incendiada por las fuerzas persas. Parecía que la campaña sería definitiva, pero el mar cambiaría el destino de la invasión. En la batalla de Salamina, la flota griega atrajo a los barcos persas hacia estrechos donde la superioridad numérica se convirtió en desventaja. La derrota naval obligó a Jerjes a retirarse con parte de su ejército. Un año después, en Platea, las fuerzas persas fueron derrotadas definitivamente en tierra. La invasión había fracasado. A pesar de ello, Persia continuó siendo la mayor potencia del mundo oriental durante más de un siglo. Controlaba Egipto, Mesopotamia, Anatolia y vastas regiones asiáticas. Su economía seguía activa y su administración operaba con eficacia. Pero el aura de invencibilidad había sido dañada. El imperio ya no avanzaba con la misma energía expansiva. Ahora debía concentrarse en mantener la cohesión interna frente a rebeliones periódicas y disputas sucesorias. Mientras Persia defendía su estabilidad, en el extremo occidental emergía una nueva fuerza. Macedonia, bajo Filipo II, comenzó a unificar el mundo griego. A pesar de su enorme extensión y de su compleja administración, el imperio persa no era una estructura inquebrantable. Cuanto más vasto era el territorio, mayor era la presión sobre el centro. Las distancias dificultaban la reacción rápida ante rebeliones. Las diferencias culturales, aunque toleradas, generaban tensiones constantes. Egipto se levantó en varias ocasiones contra la autoridad persa. Babilonia mostró resistencia. En las regiones más orientales, el control dependía de campañas periódicas que recordaban la fragilidad del dominio imperial. Además, el poder del gran rey descansaba en un delicado equilibrio entre las élites regionales. Los sátrapas gobernaban amplias provincias
con recursos significativos. Aunque respondían ante la corte, acumulaban influencia local. Cada transición de poder abría la posibilidad de conspiraciones. Las disputas internas por la sucesión debilitaban la cohesión. El imperio no cayó por falta de organización, sino porque su estabilidad exigía liderazgo firme y constante. Mientras tanto, el mundo griego atravesaba su propia transformación. Tras las guerras médicas, las polis no permanecieron unidas. Atenas y Esparta entraron en conflicto en la guerra del Peloponeso, debilitando a Grecia durante décadas. Persia intervino de manera indirecta, financiando y manipulando alianzas para mantener dividido a su adversario occidental. Esta estrategia prolongó la influencia persa en la región sin necesidad de invasión directa, pero también permitió que nuevas potencias emergieran en el vacío de poder. Macedonia, situada al norte del mundo griego tradicional, fue considerada durante mucho tiempo una región periférica. Sin embargo, bajo Filipo II, se transformó en un estado militar altamente organizado. Reformó el ejército, introdujo la falange macedonia con lanzas más largas y estableció una disciplina que superaba a la de muchas polis. Aprovechó las divisiones internas griegas y logró someterlas bajo su liderazgo. Para Persia, Macedonia parecía un actor secundario. El imperio estaba acostumbrado a enfrentarse a potencias establecidas, no a reinos emergentes. Pero esa subestimación resultaría fatal. Cuando Filipo fue asesinado y su joven hijo Alejandro asumió el trono, muchos en Grecia dudaron de su capacidad. Sin embargo, en pocos años, consolidó su poder interno y dirigió su mirada hacia Asia. El imperio persa, aunque aún vasto y rico, ya no poseía el mismo impulso expansivo de la era de Ciro o Darío. Dependía de la defensa, de mantener la cohesión interna y de gestionar tensiones acumuladas durante generaciones. El enfrentamiento con Macedonia no sería simplemente una nueva guerra fronteriza. Sería el choque entre un imperio maduro, complejo y extendido, y una potencia joven, agresiva y estratégicamente innovadora. En ese contexto, cuando Alejandro cruzó el Helesponto, no se enfrentaba a un imperio débil, pero sí a uno cuya estabilidad dependía de equilibrios delicados. Y bastaría una serie de derrotas estratégicas para romper esa red cuidadosamente tejida durante más de 2 siglos. Tras su asesinato, su hijo Alejandro heredó un ejército disciplinado y una ambición clara: llevar la guerra al corazón del imperio persa. Lo que estaba por comenzar no sería una simple campaña militar, sino el choque final entre dos visiones del poder que definiría el destino del imperio aqueménida. En el año 334 a.C., Alejandro cruzó el Helesponto con un ejército relativamente pequeño, pero altamente disciplinado. Frente a él se extendía el mayor imperio del mundo conocido. En el río Gránico derrotó a los sátrapas locales, demostrando que la maquinaria persa no era invulnerable. Poco después, en Isos, enfrentó al propio Darío III. A pesar de la superioridad numérica persa, la batalla terminó en derrota para el gran rey, que huyó del campo de combate. La imagen de invencibilidad imperial se resquebrajaba ante el avance macedonio. Alejandro no se detuvo. Avanzó hacia Egipto, donde fue recibido como libertador, y luego marchó hacia el corazón de Mesopotamia. En el 331 a.C., en la llanura de Gaugamela, Darío reunió un ejército inmenso, incluyendo carros con cuchillas y fuerzas procedentes de todos los rincones del imperio. El terreno fue cuidadosamente preparado para favorecer la caballería persa. Sin embargo, la estrategia audaz de Alejandro desarticuló las líneas enemigas. Una vez más, Darío huyó. Esta vez la retirada marcó el principio del fin. Poco después, sería traicionado y asesinado por uno de sus propios nobles. Alejandro entró en Babilonia,
en Susa y finalmente en Persépolis, la capital ceremonial del imperio. El incendio del palacio, quizá como acto simbólico de venganza por la quema de Atenas, décadas antes, representó para muchos el fin visible del imperio persa. Tras más de 2 siglos de dominio, la dinastía aqueménida había caído. Pero la caída política no significó desaparición cultural ni administrativa. Alejandro comprendió rápidamente que no podía gobernar aquel territorio inmenso como simple conquistador extranjero. Conservó el sistema de satrapías, mantuvo funcionarios locales y adoptó elementos ceremoniales persas. Intentó fusionar culturas, consciente de que la estabilidad requería continuidad. Incluso después de su muerte, los reinos helenísticos heredaron buena parte de la estructura administrativa aqueménida. La imagen transmitida por muchos autores griegos describió a Persia como símbolo de lujo decadente y despotismo absoluto. Sin embargo, esa visión estaba marcada por la rivalidad política. En realidad, el imperio persa fue el primer experimento exitoso de gobierno a escala continental. Demostró que un territorio inmenso podía sostenerse no solo mediante el terror, sino mediante organización, integración y pragmatismo. Durante más de 200 años, Persia conectó regiones distantes, facilitó intercambios comerciales y permitió la coexistencia de múltiples culturas bajo una misma autoridad central. Practicó la guerra y la conquista, sofocó rebeliones cuando fue necesario, pero también desarrolló un modelo administrativo que influenciaría a imperios posteriores. Roma adoptaría estructuras provinciales similares. Otros grandes estados aplicarían el principio de gobernar diversidad bajo una administración fuerte y flexible. Cuando Persépolis ardió, parecía el final de una era. Sin embargo, la idea persa sobrevivió. El concepto de un imperio multicultural organizado en provincias, sostenido por infraestructuras y comunicación eficiente, no desapareció con la caída de los aqueménidas. Fue absorbido, transformado y transmitido al futuro. El imperio persa cayó ante la espada de Alejandro, pero su legado no fue destruido. Fue integrado en la historia posterior del mundo antiguo, porque los imperios pueden desaparecer, pero las estructuras que crean y las ideas que sostienen su poder suelen perdurar más allá de sus fronteras. En ese sentido, Persia no fue simplemente una potencia conquistadora más. Fue el modelo que enseñó al mundo cómo construir un imperio capaz de unir territorios, culturas y pueblos bajo una sola autoridad. Y aunque su dinastía terminó, la arquitectura de su poder continuó influyendo en la historia mucho después de que el último gran rey abandonara el trono.